Hola y bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast y a este que es el episodio 247 de Poco Común, donde pues ahora hablemos de videojuegos en este episodio. Así que pues vamos al audio de intro como es costumbre y iniciamos con este tema. Y como ya dije, pues el tema de este episodio va a ser de pues videojuegos, ya que pues voy a estar de por sí streameando estos juegos en unos cuantos días después de que grabo esto, así que pues pensé, pues por qué no hablar completamente de este tema. Vamos a hablar de la franquicia de Double Dragon, así que un resumen muy breve de la historia de esta franquicia. No voy a cubrir todos los juegos a detalle, son muchísimos, pero voy a hablar de los más relevantes y de algunas cosas relacionadas con la franquicia. Así que pues empecemos primero hablando de pues de dónde primera recordemos que Double Dragon es una saga de juegos del género beat 'em up, o sea, de esos juegos donde pues agarras a un personaje y te aventuras pues así que a seguir un camino mientras vas enfrentando y golpeando cuanto enemigo se te pone enfrente. Pero este juego no fue el primero de este género. No, los primeros se podría considerar, los que pusieron en el mapa este género fueron los juegos, el juego de, sobre todo el de Aiden, Spartan X o Kung Fu Master o Kung Fu en consola. Es este juego el que pues empezó el género de beat 'em ups, ya que pues fue el primero en mostrarnos este formato donde pues manejas a un personaje, tienes que recorrer todo un nivel y en el camino pues tienes que ir golpeando un montón de enemigos que te van a ir saliendo. Entonces pues esa es la mecánica básica de todo beat 'em up. Pero lo que tiene de importante Double Dragon es que pues después de haber salido ese juego Spartan X o Kung Fu Master y luego su secuela Vigilante, bueno, su secuela espiritual, porque en sí no mencionan que es su secuela, pero pues tiene demasiadas cosas en común con el juego original. Bueno, el chiste es que Double Dragon, el primer juego, pues salió para arcades, como también estos juegos que mencioné de Aiden. Y en este caso, pues salió el juego original en 1987, desarrollado por Technos Japan. Pues esta compañía fue la que desarrolló entonces pues el Double Dragon original. Y pues nos presentó ya un formato mejor desarrollado y más detallado, y sobre todo más cinemático, a diferencia de Kung Fu Master, donde pues era todo como más lineal y los niveles eran muy cortos y relativamente rápido terminaba ese juego. Pues con Double Dragon lo hicieron más cinemático, porque pues agregaron ya varios escenarios. Ya en Double Dragon hubo varias innovaciones. En primera, que pues conforme vas avanzando vas cambiando entre escenarios. Hay una mayor variedad de enemigos con diferentes patrones de ataque y habilidades. Y pues la música es muy buena, la de Double Dragon. Es como que muy del estilo de los ritmos de los 80s. Muy buena música desde el propio intro.
Turururururu, turururu, turú. Esa cancioncita. Tururururu, tararán, 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 tararán. Ese es el tema icónico de Double Dragon. Y pues también algo que agregó, obviamente, como se llama Double Dragon, pues fue con toda la intención, ya que este juego pues se puede jugar de 2 jugadores simultáneos, entonces pueden hacer equipo para avanzar en el escenario. Lo curioso es que al juego no solo puede ser cooperativo, sino también se pueden sabotear, ya que te permite el juego golpear a tu compañero. Entonces también está esa parte que puede ser maliciosa dentro del juego. Y dije también que este juego es un tanto cinemático, porque muchas de las secuencias entre las transiciones entre escenarios, como que hay transiciones como que inspiradas en las películas de acción. Cambia la música, por ejemplo, se suben a un elevador y ves cómo descubres el siguiente nivel, o simplemente escala una escalera o algo así, que sirve como transición y como introducción así que emocionante para el siguiente nivel. Eso aparte de que cuando aparecen varios de los jefes en el juego, lo hacen de forma pues espectacular, así como que te impresionan. El más icónico introducción del enemigo fue, por ejemplo, con Abobo, este enemigo en grandote, calvo, que aparece rompiendo una pared. Rompe una pared y aparece ahí Abobo. Aparte de que pues el personaje pues es bastante alto, mucho más alto que tu personaje, entonces sí se ve imponente cuando aparece. Cambia incluso la música, sobre todo cuando te arroja, grita wow, así te levanta y te manda a volar. O sea, tiene ataques que también pues son bastante molestos. Y pues este es un ejemplo de muchas introducciones de varios de los jefes que tienden a ser bastante dramáticas y emocionantes. Y sobre todo el jefe final en este juego, sí se ve bien impresionante, te mete presión, te cambia la música, todo esto. Entonces sí se pone muy emocionante. Ahora bien, en cuanto a historia, por lo regular Double Dragon, como sería con cualquier película de acción, pues no tiene una historia muy compleja, nada más es una historia que sirve de pretexto para la aventura, igual que con los juegos de Kung Fu Master y Vigilante, que pues eran la típica historia donde pues los malosos secuestran a tu novia y tú vas a rescatarla, simple y llanamente. Entonces pues siguen la misma clásica fórmula que ya estaba establecida, en este caso introduciendo a la novia de los protagonistas, o bueno, su interés romántico, que es esta Marian. Entonces se ve, de hecho, al principio si acaso esto se lo agregaron, que al principio del juego le ponen una secuencia animada donde pues se ve como la golpean afuera de taller donde trabajan Billy y Jimmy Lee, que son los protagonistas, Billy y Jimmy Lee, los hermanos Lee, que pues se ve como le golpean en el estómago, ahora así que violencia, y la secuestran. Ahí con un poquito de fanservice, ahí mostrando las panties de la chica. Pero bueno, pues es ese pretexto y es así como pues empieza la aventura, y pues ese es tu básico y simple objetivo desde el primer Double Dragon. Este juego, lo que tuvo de relevante sobre todo es que
pues fue muy popular y demostró qué tan popular podría ser el género de los beat 'em ups. De hecho, demostró el formato, un formato ganador para los juegos de beat 'em up, en los que se inspiraron pues todos los juegos que saldrían a partir de este, porque pues siendo tan grande el éxito de Double Dragon, pues todas las compañías no tardaron en sacar sus propios juegos tipo beat 'em up, pero seguían exactamente el mismo formato. Esto es una perspectiva como isométrica, como pseudo 3D, algo así, donde pues los personajes pueden desplazarse hacia el fondo o hacia adelante, hacia el frente y hacia los lados, y aparte pues hacer ataques tanto parados como con algún salto. Mecánicas simples y pues ataques que con la combinación de los dos simples botones que tenía el arcade era más que suficiente. No, eran tres botones, era más que suficiente para tener toda una buena variedad de ataques, de movimientos. Un botón de patada, un botón de puño y un botón de salto, y nada más combinando de pues estos botones, sobre todo patada o puño con salto, podía sacar otro tipo de ataques más poderosos. Y básicamente esto fue la fórmula clásica y básica que pues se volvió súper popular cuando salió el primer Double Dragon, y que fue tan popular que tuvo un montón de adaptaciones para cuanta plataforma existía, para computadoras, para consolas de todos tipos. Se adaptó Double Dragon, y pues teniendo este gran éxito, pues como dije, todas las otras compañías pues hicieron sus beat 'em ups. Konami con Crime Fighters, y luego los juegos ya basados en franquicias, Capcom con Final Fight y todos los otros juegos que seguían la plataforma de Final Fight, SNK con su PAW o Prisoner of War, que también era otro juego de arcade que sacaron antes del Neo Geo y que era beat 'em up, y muchas otras compañías y muchos otros beat 'em ups que a lo mejor no fueron tan populares o tan famosos, pero que pues iniciaron esta avalancha de juegos de este estilo beat 'em up, y que hasta la fecha pues este género persiste, porque no deja de ser pues muy divertido y popular entre muchos jugadores. Bueno, pero ya continuando con la franquicia de Double Dragon, pues no pasó mucho tiempo para que sacaran pues la secuela de Double Dragon 2, de Double Dragon 2, The Revenge. Este juego salió, déjenme acuerdo, o más bien déjenme consulto, en 1988, The Revenge. Sí, recuerdo que no tardó mucho en pasar de tiempo para que sacaran la secuela. A algunos no les gustó tanto porque cambiaron el esquema de botones y de ataques, ya que ahora pues en vez de tener botón de puño y patada, ahora tenías dos botones, uno para golpear a la izquierda y otro para golpear a la derecha, y el salto. Entonces ese era un esquema de botones bastante extraño, que a algunos no les pareció, no les gustó, pero que igual terminó siendo funcional. Y pues básicamente Double Dragon 2 usó exactamente la misma plataforma, las mismas formato que había creado con Double Dragon 1. O sea, gráficamente, sonido y mucho de cómo
se presenta y funciona el juego, era exactamente la misma plataforma de Double Dragon 1. Se veía visualmente, era muy similar a Double Dragon 1. Nada más actualizaron algunos gráficos, algunos sonidos los cambiaron y también pues mejoraron algunos temas musicales. Pero básicamente se veía muy similar a Double Dragon 1, nada más como con un skin diferente, como con una apariencia diferente, pero básicamente era el mismo formato. Los personajes se veían igual, Billy y Jimmy. Por cierto, que es una apariencia que fue muy única del arcade, porque en las otras adaptaciones la mayoría no reprodujeron esta apariencia donde Billy y Jimmy aparecen con cabello como rizado y con lentes como de espejo. Y que lo único que los diferencia es su ropa. Billy siempre va de azul y Jimmy en el primer juego va de rojo, y en Double Dragon 2 va de blanco. O sea, nada más cambiaron algunas cosas estéticas. Los escenarios visualmente obviamente los hicieron un tanto diferente, pero en esencia o en el trasfondo los niveles eran muy similares en estructura y en presentación a los del primer juego. Nada más le cambiaron la apariencia para que se viera todo diferente. Y sobre todo lo que sí cambió más fueron los enemigos. Había enemigos más variados con mayores variedades de ataques. En el primer juego como que era la mayoría de los enemigos tenían patrones muy básicos de ataque, y en el 2 pues ya se veía más, se notaba más la diferencia, qué tipos de ataque usaban los enemigos, y sobre todo los jefes eran más impresionantes. Aquí por ejemplo aparecía Burnock, que era este tipo gordote que se reía cuando te agarraba, o sea, te pescaba del cabello y te golpeaba en la cara y se reía y te golpeaba, y cuando lo mataba se desintegraba este tipo. Otro de los jefes también impresionante era el otro, no me acuerdo, uno que gritaba "Wupu, wupu". Un grandulón de camisa blanca, pantalón rojo, que de una bofetada te derribaba. Y sobre todo los jefes más impresionantes son los que están ya casi hacia el final. Por ejemplo, estos tipos como arte marcialistas que usan con unas varas para golpear y gritan como, de hecho tienen un poco como apariencia como tipo Bruce Lee, y hasta gritan así, ¡acha, acha, acha! Y sí se ven impresionantes. Y de hecho son muy ágiles, entonces es difícil derrotarlos, al menos al principio, porque pues sí te sacan de onda por su agilidad. Y pues ya para el final unos jefes bastante, que fue buena idea, porque en el primer juego pues después de que derrotabas al jefe final, que era el tipo a Willy, que era el tipo con la ametralladora, pues ahora y después de eso te hacían enfrentarte contra el jugador 1 contra el jugador 2. En Double Dragon 2 más bien lo que hicieron fue pues que aparecían como las sombras, los dobles en sombra de los protagonistas. Entonces, además de tener los movimientos de los personajes, tenían algunos movimientos mágicos con los que te podían atacar. La verdad, un buen final. Y por cierto, en este segundo juego
pues se ve todavía es más dramático, porque al inicio del juego, en vez de llegar y golpear a Marian para raptarla, aquí llegan y directamente con una metralladora llegan y le disparan pi, 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 piu, y se ve como la matan. Entonces por eso se llama The Revenge, Double Dragon 2 The Revenge. Y hasta de hecho el final del juego es en arcade, es bastante dramático. Y pues después de este, que más o menos tuvo un éxito moderado, como dije, no mucha gente aceptó algunos de los cambios, sobre todo, como dije, las mecánicas de los botones y de los ataques. Pero aún siguió manteniendo cierto éxito, pues no, así que no tardaron mucho los de Tecnos para hacer la tercera secuela, que fue Double Dragon 3 de Rosetta Stone en 1990. Este juego, pues ahora sí, después de algunos años de haber pasado y de haber evolucionado un poco la tecnología en los arcades, pues trató de innovar y meter un formato de juego más diferente, pero también una presentación visual y de sonido muy diferente a los dos juegos anteriores. Pero desafortunadamente lo hicieron pero tan diferente que la verdad se siente súper extraño este tercer juego. Los personajes se mueven como en cuadros, como paso por paso. Entonces sí se ve muy pausada la forma en cómo caminan y es extraño porque se ve como caminan así en pausados, en pasitos, pero cuando realizas algún salto se ve un movimiento mucho más ágil. Sin embargo, para realizar un salto también como que los personajes son más lentos, porque en los primeros dos juegos prácticamente apretabas el botón de salto y ya estaba saltando. Y en este juego como que toma impulso, como que aprietas el botón de salto, se agacha el personaje y luego brinca. Entonces como que no es tan inmediato los movimientos, muchos de los movimientos, incluyendo patadas, puños, todo eso. Y regresan pues al esquema clásico de controles, de un botón para salto, un botón para patada y un botón para puño. Pero ahora agregan muchas dinámicas diferentes para los ataques, ya que ahora puedes bloquear los ataques, puedes hacer movimientos combinados con tu compañero, o sea que brinquen al mismo tiempo o algo así y hacen un movimiento combinado. Y además de que algo que sí resulta molesto en este juego es que aquí te meten lo que son tiendas, o sea, a lo largo de cada nivel va a haber una tienda donde puedes entrar y por cierto tiempo límite tienes que echar créditos extra al propio arcade para comprar movimientos, algunas patadas especiales, saltos, puedes subir tu salud del personaje y otras cosas, comprar vidas extra. Entonces pues ahora como que agregaron esto de pay to win un poco, y la verdad se me hace muy injusto en muchas partes del juego, porque ahora ya no tienes vidas, al menos no de entrada, sino que tienes que comprar las vidas o tienes que sobrevivir con lo que te dan de salud. Aquí la salud de hecho la manejan, en vez de ser una barra de salud, ahora te ponen una puntuación que va decrementando conforme te van golpeando. Entonces pues es ahora como tienes que ir viendo cómo administras o cómo manejas tu estrategia para pelear y para que pues no te derroten tan rápido.
Aparte de esto, al terminar cada nivel, se pueden desbloquear más personajes o comprarlos, más que nada comprarlos. Porque pues en este juego ahora la historia es que una vieja sabia despide a los hermanos Lee que vayan a buscar las piedras Rosetta, ya que pues un grupo maligno las está recuperando para hacerse poderoso y pues hacer el mal. Entonces pues ahora la historia los va a llevar a los personajes a viajar por diferentes lugares en el mundo, en cada escenario, y en cada lugar al que vas en este juego, como dije, vas a ir desbloqueando diferentes peleadores. Ahora ya no solo vas a manejar a los dos hermanos Billy y Jimmy Lee, sino que vas a desbloquear muchos otros personajes con diferentes estilos de pelea. Entonces pues va a ser un poco curioso eso, pero también le quita protagonismo a los personajes originales. En sí, la dificultad es demasiado elevada en este juego. Este sí es de esos juegos que te hacen gastar muchos créditos. Y entonces pues y la verdad no pegó mucho debido a que ya en primera tardaron mucho en sacar esta secuela, y ya para cuando sacaron esta secuela ya había juegos que se veían mejor y tenían mejores mecánicas que esta secuela de Double Dragon. Entonces como que este fue el juego que pues hizo que prácticamente decayera la franquicia de Double Dragon. Después de Double Dragon 3 ya mucha gente perdió el interés en Double Dragon, y pues como dije, salió en muy mal momento, porque ya para este entonces ya las otras compañías desarrolladoras sacaron sus propios beat'em up que habían aprendido a programarlos cada vez mejor, y presentaron pues juegos mejor, que funcionaban mejor que esta secuela de Double Dragon. Entonces pues desafortunadamente ese fue un golpe duro para la franquicia. Si acaso mencionar rápidamente, ya que llegamos a estos tres juegos, en primera que actualmente están disponibles en una colección estos tres primeros juegos de arcade en varias plataformas, en tiendas en línea, tanto para consolas como para PC. Entonces son conseguibles estos juegos. Bueno, pero también hay que mencionar destacable 2 o 3 adaptaciones que fueron muy destacables de estos juegos de Double Dragon, empezando con las versiones de NES para el Nintendo Entertainment System, de Double Dragon 1, 2 y 3, que fueron muy peculiares, muy únicas, porque aunque estaban inspirados cada uno en los juegos de arcade, la verdad es que tuvieron su propio formato, su propia historia. De hecho, tenían un montón de niveles, aunque veías muchos de los niveles que existían en el juego, en los juegos originales de arcade. Muchos de estos estaban modificados de forma muy peculiar, muy específica para esta consola. Entonces pues la experiencia de juego era muy diferente a los arcades, las versiones de NES. De primer Double Dragon, por ejemplo, metieron primero un segundo modo de juego que era Versus, donde se podía jugar de uno contra otro como peleas, como combate 1 a 1. Pero en el juego principal no se podía jugar de 2 jugadores simultáneos el primer juego, y además pues no tenías todos los movimientos
desbloqueados, sino que conforme ibas aquí, como que conforme ibas derrotando enemigos, ibas acumulando puntos como de experiencia y cada cierta cantidad de puntos desbloqueas un nuevo movimiento. Primero que la patada saltando, luego el codazo, luego podías golpearlos en el piso. O sea, incluso algunos movimientos que no venían en el arcade, pero que pues ibas desbloqueando conforme ibas avanzando en el juego. Algo bastante peculiar del primer juego para NES. Luego el Double Dragon 2 como que agregó más narrativa de historia. Había como escenas que te narraban qué pasaba entre cada nivel. Cada que terminabas un nivel, de hecho desde el principio del juego te cuentan cómo empieza la historia, contexto y todo, e imágenes. Y cada que terminabas un nivel te seguían contando la historia. Y aquí los niveles, sí hubo varios niveles que fueron pues únicos para el NES, y también un jefe diferente para el final del juego. Y de alguna manera el segundo juego para NES como que te daba una experiencia más completa en cuanto a la narrativa, en cuanto a los niveles. Eso sí, todos los juegos de para NES como que también la apariencia de los personajes era muy específica para esa consola. Y para el Double Dragon 3 pues en vez de ser de Rosetta Stone era como de Seven Secret Stones o algo así. Entonces, aunque estaba inspirada la historia en el juego de arcade, la cambiaron un poco para contarte un poco diferente la historia, pero tenía más o menos los mismos detalles. Aquí no tenía la tienda para comprar cosas extra, pero sí obtenías nuevos personajes con cada nivel que completabas. Y pues también el tipo de movimientos que tenían los personajes pues fue modificado. Entonces también era un formato de pelea diferente para Double Dragon 3 para el NES. Ahora bien, otras dos versiones destacables es la de PC Engine o TurboGrafx 16, Double Dragon 2, porque esta versión fue para CD. Entonces esta versión tenía estaba más apegado al formato de arcade, pero además entre cada nivel había secuencias animadas con sonido y todo, donde pues se escuchaban los diálogos de los personajes y te contaba con mayor lujo de detalle la historia del juego. Y el soundtrack de esta versión es muy bueno, así que es un soundtrack ya más con instrumentos, no con los sonidos de beeps de la consola. Y otra versión destacable es la de Master System de Double Dragon, creo que era el 1 o el 2, no me acuerdo cuál de los dos, que salió para el Master System, que presentaba pues estaba más apegada al arcade, y la verdad visualmente se veía más cercana al arcade. Entonces por eso llamaba más la atención. Bueno, de aquí pues, ¿cuál fue el siguiente juego? Después del fracaso de Double Dragon 3, pues prácticamente la franquicia ya estaba en sus últimos pasos, ya no estaba teniendo el mismo éxito, y más porque Tecnos en ese entonces pues ya estaba más abocado a la otra franquicia, que esa sí era popular, de beat'em ups, que fue la de pues los juegos de River City Ransom o Kunio Kun.
todos estos juegos de Kunio-kun estaban teniendo más éxito, entonces Double Dragon pues no podía estar a la altura de esos juegos. Sin embargo, pues hubo un último intento de sacar pues una secuela que valiera la pena, que recuperara pues las cosas buenas de Double Dragon 3, pero también pues del juego clásico. Es así como tuvimos Super Double Dragon para el Super Nintendo o Super Famicom. Este Super Double Dragon, que originalmente se iba a llamar Double Dragon 4, o sea, iba a ser la secuela oficial para el juego de arcade. Sí, porque ya este juego ya no lo iban a adaptar para otras plataformas, para arcade ya no iba a salir. Y entonces pues este fue como la secuela de Double Dragon 3, Super Double Dragon. Estaba un poco raro la mecánica de juego, porque aunque ya no se movían tan torpes como Double Dragon 3, sin embargo a la hora de golpear como que la detección de los golpes no estaba tan bien refinada. Entonces había momentos en que no conectaban todos los golpes, o también a veces los enemigos te alcanzaban a hacer daño a pesar de que te defendías o esquivabas. Una mecánica peculiar que tuvo Super Double Dragon fue que tiene la opción de como de un parry, como de un bloqueo, donde pues como detienes el golpe de tu contrincante, pero eso te sirve para sujetarlo y aplicarle tu propia secuencia de golpes. Entonces pues era más técnico en muchos aspectos. Ahora bien, esta versión, pues más que nada por lo que yo he sabido, no estuvo tan bien hecha o tan refinada, debido a que la lanzaron demasiado pronto. O sea, no le dieron al equipo de desarrollo el suficiente tiempo para aplicar todas las ideas que tenían para este juego, porque hubo muchas ideas que pues o quedaron incompletas a la hora de sacar el juego, o le faltaron meter algo de contenido que originalmente iban a meter. Por ejemplo, algo que se menciona es que pues si iban a meter pues secuencias, escenas que contaran la historia entre cada nivel, algo que pues no, que muy escuetamente se incluyó, más que nada como en texto, y en sí no tiene casi historia pues el Super Double Dragon. Algo también destacable que hay que mencionar es que Super Double Dragon fue el último juego donde pues desarrollado por los desarrolladores originales de Double Dragon, de los primeros 3 juegos. Entonces este fue el último juego que hicieron el equipo de desarrolladores de la franquicia, y pues tuvo un éxito moderado, como dije, debido a que este juego pues a final de cuentas lo lanzaron como una versión beta, como que no estaba completo, como que había muchos detalles que le faltaron, entonces lo lanzaron demasiado prematuramente este juego, y pues no estuvo tan bien o a la altura de juegos anteriores de Double Dragon. Y bueno, después de esto pues pasaron muchos años para que saliera otro juego de Double Dragon. Recordemos que Super Double Dragon se consideraría como Double Dragon 4. Entonces pues pasaron unos pocos años, y ya para el 94, para el mismo Super Nintendo pero también para otras consolas, sacaron un juego llamado Double Dragon 5 de Shadow Falls. Este fue desarrollado por Trade West, y pues este juego muy desconectado de los juegos anteriores, nada que ver, ni en términos de historia ni de diseño de personajes, y de hecho ni siquiera era un beat'em up Double Dragon 5, sino era un juego de peleas
al estilo Street Fighter. Entonces pues eso está bien raro. Y bueno, pues este juego Double Dragon 5 de Shadow Falls, la verdad estaba horrible. Muchos de los que han hecho reseña, mecánicas mal hechas, un juego de peleas que no estaba a la altura de los mejores, y además que estaba inspirado estaba inspirado en la serie animada de Double Dragon que estaba en ese entonces, donde pues la verdad fue una serie creada en Estados Unidos, muy al estilo de las series de acción de ese entonces. Aquí los hermanos Jimmy y Dee les cambiaron la apariencia, bien musculosos, se transformaban, usaban espada, iban en un auto bien badass según. Y todo esto pues dio como resultado este juego que la verdad decepcionó mucho. También recordemos que en esta época, más o menos por el 90 y ¿qué sería? 93, 94. A ver si tengo el dato. No se menciona en donde estoy viendo, pero bueno, más o menos por esta época sacaron una película de Double Dragon, que la verdad está muy palomera, no estaba tan fea, pero la verdad pues como que no sé, como que esperábamos algo diferente, y esta película como que se quedó corta. Y sobre todo que Double Dragon pues es mucho más artes marciales y todo esto, y aunque en esta película sí es de acción y hay combate y todo esto, pues simplemente los actores pues no eran artes marcialistas para nada. Entonces pues no podían hacer movimientos tan espectaculares, y pues hicieron una interpretación propia, una historia original para el universo de Double Dragon, con un jefe pues único, y algunos cameos de algunos enemigos, sobre todo de Abobo. Como que Abobo es el personaje que más ha llamado la atención en todas las versiones de Double Dragon, por ser un grandulón muy musculoso. Y pues en la película recuerdo que este tipo lo modificaron genéticamente o algo así, y le dieron una musculatura bien exagerada y una apariencia bien mutante. Pero bueno, ya hablando de esta película, pues sacaron un juego de peleas también para el Neo Geo, para los arcades de Neo Geo, que simplemente se llamaba Double Dragon. Este juego de Double Dragon, un poco inspirada la historia con la película, más que nada porque mostraba clips al principio del juego en la demostración de la película, pero pues siendo para Neo Geo como que le echaron más ganitas, y sobre todo que este juego pues fue desarrollado directamente por Technos. Fue el último juego desarrollado por Technos de Double Dragon. Entonces pues aquí el formato de combate está mejor refinado. No era el mejor, pero tenía buenas mecánicas de combate, está bien balanceado más o menos. Y tenían movimientos especiales, unos super, que como que sacan poder espiritual o algo así, y se transformaban los personajes y sacaban un poder especial. Sobre todo los hermanos Lee eran los que tenían una transformación más impresionante y se volvían más poderosos. Aquí incluso en esta versión aparecía Marian también como personaje seleccionable, y también ella peleaba. Entonces pues detalle curioso.
Después de esto, pues para el 2003, publicado por Atlus y desarrollado más bien por Million, sacaron para el Game Boy Advance Double Dragon Advance, que fue como un remake del Double Dragon 1. Bueno, más bien un remix, porque mezclaba cosas de Double Dragon 1, Double Dragon 2, pero tenía, aparte de los movimientos clásicos de los primeros juegos, pues metieron movimientos más complejos, más llamativos. La verdad, un juego bastante bonito visualmente. Los hermanos Lee se veían pues más normales, porque la apariencia clásica como que está un tonto rara. Y sobre todo más niveles, muchos, como dije, mezcla entre niveles de Double Dragon 1, Double Dragon 2, igual los enemigos, y hasta nos metían algunos enemigos nuevos. Y la verdad, una versión que yo os digo que fue muy buen tributo para los juegos clásicos de Double Dragon, y que vale mucho la pena que lo prueben. También este juego era para los jugadores, 1 o 2 jugadores. Y finalmente llegamos a años más recientes. Primero, ya para esta época, pues ya quien terminó quedándose con la franquicia de Double Dragon, de todos los juegos de Tecnos, pues fue Arc System Works. Y pues ellos le han hecho colaboraciones con diferentes desarrolladores para sacarle jugo ahora sí a Double Dragon y sacar varias versiones de Double Dragon. La primera fue una hecha por WayForward Technologies, que fue Double Dragon Neon. De hecho, los juegos hechos por WayForward son los mejorcitos. Double Dragon Neon lo he jugado muy poco, pero pues sé que es más o menos como que el formato clásico de Double Dragon, un poco mejorado, pero también muchas referencias a los 80s y un poco más irreverente, menos serio. Una versión como que más estilo parodia de Double Dragon, Double Dragon Neon. Luego salió por ahí del 2017 un juego llamado Double Dragon 4, que tú te quedas, Double Dragon 4, ¿por qué? ¿Por qué se llama así? Es la secuela del Double Dragon 3 de arcade o de NES. Y pues ya que lo juegas, pues ves que tiene una presentación visual y un formato de juego más parecido a los juegos de NES. Entonces dices, no manches, pues es como que se inspiraron mucho en los juegos de NES y es como sacaron este juego. Y de hecho se menciona que Double Dragon 4 pues fue desarrollado por el equipo que desarrolló pues los Double Dragon para NES. Entonces pues compartían mucho del estilo, de formato y de presentación de los Double Dragon clásicos para NES. Entonces pues más o menos está bueno, lo he jugado, nunca lo he terminado. Tiene una buena variedad de movimientos, muchos movimientos, pero sí tiene su buena dificultad, sí se pone muy difícil. Entonces sí tiene su buen reto. Y por último llegamos al último juego hasta la fecha que han sacado de Double Dragon, que fue Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, otro juego que fue desarrollado por otros desarrolladores, aunque como dije, Arc System Works tiene pues así que la propiedad intelectual de todos los juegos de
de Tecnos, pues así como que le presta la franquicia a varios desarrolladores. Este juego pues es una versión más caricaturesca, está como en el formato de presentación y de mecánicas de juego, se parece más a los juegos de NES, pero visualmente se ve más caricaturesco. Los personajes se ven más chiquitos, pero con movimientos más exagerados. Entonces, y este juego tiene pues también una buena selección de personajes, bastantes personajes para desbloquear. Y pues así es como llegamos pues estos son todos los juegos de Double Dragon. Si acaso mencionar que así que dependiendo de cómo le tocó a cada generación y a cada quien en su entorno, habemos aquellos que pues solíamos frecuentar a los arcades y conocimos pues los juegos clásicos de arcade de Double Dragon, pero la verdad es que hay mucha gente que no solía ir a arcades y que conoció los Double Dragon más bien por las versiones de NES, es como lo conocieron, y muchos lo relacionan cuando ven un juego de Double Dragon, luego piensan en una versión de NES y pues les resulta extraña cualquier otra versión que no sea como las de NES. Entonces pues tenemos diferentes percepciones de Double Dragon, y desafortunadamente fue algún problema que provocaron los mismos de Tecnos, que no unificaron los juegos, los títulos, las adaptaciones para diferentes plataformas de Double Dragon. Entonces cada una presentó bastantes diferencias y no hubo una consistencia, un formato unificado que siguieran todas las versiones de Double Dragon. Pero bueno, a final de cuentas esta es una franquicia que merece nuestra admiración y nuestro aprecio, porque pues puso en el mapa todo el género de juegos de beat'em up, que aunque ya existían, pues popularizó el género, y gracias a que al gran éxito del primer Double Dragon, pues tuvimos toda esta gran cantidad de juegos tipo beat'em up en arcade en los 90s, finales de los 80s y en los 90s. Entonces ha habido, si no fuera por Double Dragon, no tendríamos Final Fight, no tendríamos Crime Fighters o Vendetta o las Tortugas Ninja de arcade o los Simpson o Alien versus Predator de arcade. O sea, muchos de esos juegos no habrían existido si no fuera por Double Dragon, porque pues éxito inspiró a las otras compañías para desarrollar sus propios beat'em up y evolucionar el propio género. Y actualmente no deja de haber cada año juegos tipo beat'em up desarrollados por indies, por desarrolladores independientes, tanto en consolas como en PC. Entonces pues sí, ya saben, si quieren recurrir a conocer un clásico, pues prueben Double Dragon. Mi recomendación, jueguen el Double Dragon Advance. Esa versión está muy buena, está muy bien hecha. Se me hace las mejores versiones de Double Dragon. Y bueno, y pues ya con esto pues cerramos entonces pues esta semblanza, esta historia de la franquicia de Double Dragon. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, pues gracias por haber descargado, escuchado, streameado este podcast. Pues este fue el episodio 247 de Poco Común.
Y pues les recuerdo que este podcast está en la mayoría de las plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchos otros. Entonces es bastante fácil encontrar este podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Y también les recuerdo que pues este podcast tiene su versión en video y esta se publica en el canal de YouTube Nerdolería. Busquen Nerdolería en YouTube y ahí van a encontrar pues los episodios de este podcast en formato de video. Y se publica los sábados en la noche en la versión en video. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y Encod, que se pueden encontrar en Facebook. Busquen en Facebook la podcastería y Encod y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. También pues les recuerdo que tengo streams en vivo los miércoles y domingos. Bueno, eso es en el canal de Twitch SorcerZ, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y como dije, son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, donde pues ahí en vivo pueden acompañarme para jugar videojuegos. Sobre todo a veces hay podcasts especiales donde pues hablamos de temas igual que aquí que en el podcast. También les recuerdo mis redes sociales. Me pueden contactar en Discord y en Facebook como SorcerZ, escrito con la palabra Z completa. SorcerZ en Discord y en Facebook. Me pueden dejar mensajes, comentarios. Y por último, pues agradecerle a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, que fue sobre críticas de anime de la temporada primavera 2024, de todas estas series de anime que dejé de ver de esa temporada, de la temporada que está ahorita que estoy grabando. Y pues gracias a los que dejaron sus likes en iVoox, a Yuki Soto, a Jorge Den Cruz, a la gente de Life Anime World Podcast, muchas gracias. Y a Juan Bautista, muchas gracias por sus likes. Espero que les haya gustado ese tema. Y pues espero que también hayan disfrutado este episodio. Gracias por escucharme y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.